A mediados del siglo XIX, una grave pandemia de cólera recorría el mundo. Cuando el cólera llegó a Inglaterra, miles de enfermos, casi moribundos, llegaban a los hospitales y muy poco se podía hacer por ellos. Un médico, el doctor John Snow, realizó una investigación que sería una de las más famosas de la historia de la medicina. John Snow encontró que los desagües de la ciudad de Londres eran vertidos al río Támesis, el mismo de donde procedía el agua que tomaba la población de la ciudad. De esa manera, John Snow demostró que la forma en que se transmitía el cólera era por la contaminación de las aguas con los desagües que llevaban las heces humanas. El conocer esta forma de transmisión permitió tomar las medidas que permitieron controlar la epidemia. De esta manera nacía la epidemiología, una nueva ciencia, una ciencia que estudia el cómo se transmiten las enfermedades, el cómo se producen las epidemias para poder tomar medidas para controlarlas o en lo posible para evitarlas. Empecé a trabajar como médico hace 30 años en un centro de salud en la Amazonía peruana. Muchos de mis pacientes eran niños pequeños. Algunos llegaban con enfermedades graves porque llegaban muy tarde, después de varios días desde que había iniciado la enfermedad. Cuando averigüé la causa, encontré que muchas veces los padres los llevaban a buscar una cura mágica de su enfermedad antes de llevarlos al centro de salud. Este retraso muchas veces ocasionaba la muerte de esos niños. Entendí entonces que no bastaba con los conocimientos de medicina que había adquirido en la universidad. No bastaba con que supiera utilizar correctamente los antibióticos o otro tipo de medicamentos. Mi trabajo también debía ser enseñarles cómo se transmiten las enfermedades, las medidas preventivas, sobre todo la higiene, la importancia del agua limpia, de las vacunas, para poder evitar que sus niños se enfermaran gravemente. Años después, como todos los médicos peruanos, tuve que enfrentar la epidemia del cólera en los años 90. El cólera llegó al Perú. Cientos de enfermos llegaban a los hospitales sumamente deshidratados. Las medidas preventivas que se recomendaron inicialmente, al parecer, no daban resultados. La epidemia seguía. Conocí entonces a un grupo de jóvenes profesionales que recorría el país investigando, tratando de entender cómo se transmitía la pandemia, tratando de buscar las mejores medidas preventivas. Este grupo de jóvenes profesionales eran epidemiólogos de campo. Eran verdaderos detectives de las enfermedades. Así les había llamado la revista National Geographic, que por ese entonces les había dedicado un número especial. Ellos descubrieron que las causas del cólera en el Perú no eran diferentes a las que había encontrado John Snow hace siglo y medio atrás. La contaminación del agua, los alimentos contaminados, eran la manera en que se transmitía. La epidemia de cólera en el Perú afectó a los más pobres, a los que no tenían agua potable, a los que tenían que comer en ambulantes. El cólera en el Perú causó muchos estragos, pero gracias a estos conocimientos fruto de la investigación de los epidemiólogos de campo, pudieron controlarse de manera más adecuada. Descubrí entonces una manera diferente de ver la medicina, una manera diferente de enfrentar las enfermedades, conociendo sus causas, tratando de tomar las mejores medidas para evitar que ocurran. Esto me llevó a interesarme por la epidemiología. Tuve la oportunidad de seguir los estudios de especialización y más tarde, como epidemiólogo, una de las primeras investigaciones que me tocó realizar fue una epidemia de peste bubónica en la costa norte del Perú. Regresaba la peste después de más de 50 años de ausencia en esa zona. La peste es una enfermedad que se transmite por la picadura de las pulgas de las ratas infectadas. ¿Cuál era la causa? ¿Qué fue lo que produjo esta epidemia? Una gran cosecha de maíz. Sí, una gran cantidad de maíz que se había cosechado ese año y las personas no tenían ya dónde almacenarlas. Así que se encontraban grandes cantidades de maíz en los techos de las casas, en los patios. Esto atrajo a los roedores del campo, que eran portadores de la bacteria de la peste, y llegó así cerca de las casas y las pulgas picaron a las personas y se produjeron los casos de peste.
la manera de controlarla, almacenando mejor las cosechas. Gracias a las investigaciones que realicé con un grupo de colegas epidemiólogos, pudimos recomendar las medidas y de esa manera se controló esta epidemia. En el siglo XX aparecieron también nuevas epidemias. Apareció el SIDA, una enfermedad silenciosa que empezó a extenderse en todo el mundo y verdaderamente constituye una grave pandemia, tan grande que ya no la vemos, pero el SIDA está presente. El virus del VIH se disemina sobre todo en la población más joven y sigue presente en todo el mundo. Con el siglo XXI aparecieron las amenazas globales. Sabíamos que cualquier enfermedad que se iniciara en cualquier parte del mundo podía extenderse rápidamente. Apareció una enfermedad respiratoria muy grave, fue denominada el SARS. Los primeros casos aparecieron en el sudeste asiático y se extendió por muchos países en el mundo. No llegó a convertirse en una pandemia, pero fue una amenaza de lo que podría ocurrir años después. En 2009 apareció la influenza, nuevamente una pandemia de influenza. Fue conocida como la influenza porcina, producida por el virus H1N1. Sabíamos que las pandemias de influenza regresaban todos los siglos. En el siglo XX tuvimos 3 pandemias de influenza. En el año 1918 la grave gripe española, en el año 1957 la gripe asiática y en 1968 la gripe de Hong Kong. Pandemias de influenza que empezaron en un lugar del mundo y se extendieron a todo el globo. Sabíamos que en cualquier momento podría aparecer una nueva pandemia. La Organización Mundial de la Salud advertía que el mundo estaba en riesgo permanente de una nueva enfermedad. Se hablaba de la enfermedad X, una enfermedad que no sabríamos en qué lugar del mundo aparecería, cómo se iba a transmitir, quiénes iban a ser los más susceptibles, no lo sabíamos. Esperábamos que en cualquier momento podría ocurrir. En diciembre del año 2019 aparece un nuevo virus, el SARS-CoV-2, un coronavirus, un virus que originalmente se le había encontrado en murciélagos. Hasta ahora no está claro cómo llegó a las personas, pero llegó. Este virus está produciendo una de las pandemias más terribles de la historia. Temíamos los epidemiólogos que apareciera lo que llamábamos el virus perfecto, un virus para el cual ninguna persona en el mundo tuviera inmunidad, es decir, todos estábamos en riesgo. Un virus que se transmitiera muy fácilmente de persona a persona. Un virus que se transmitiera a través de personas asintomáticas, las cuales no iban a ser detectadas en los aeropuertos y podrían viajar por todo el mundo. Un virus para el cual no hubiera ninguna vacuna, no hubiera ningún tratamiento. Y no solamente eso, sino un virus que iba a confundir a los científicos, a los políticos y iba a generar un caos y esto iba a dificultar aún más su transmisión. Llegó el COVID-19, el virus pandémico perfecto, que se está extendiendo por todo el mundo. Aún no tenemos vacuna, aún no tenemos un tratamiento específico, pero los epidemiólogos sí nos han enseñado cómo se transmite. Sabemos que es una enfermedad que se transmite persona a persona y la distancia es una de las mejores armas. Distanciamiento social, distanciamiento físico, se le ha llamado de muchas maneras. Lo importante es que no permitamos que el virus salga de una persona infectada y llegue a otra que no lo está. Sabemos quiénes son los que van a enfermar más gravemente y a quiénes vamos a proteger más. Son las personas mayores, son las personas que tienen algunas enfermedades crónicas. Eso sí sabemos y eso nos puede permitir orientar la prevención. Aunque no tengamos vacunas, podemos hacer mucho. Aunque no tengamos un medicamento específico, el llevar temprano, rápido, a los primeros síntomas, llevar a las personas a la atención médica puede ayudar a salvarles la vida. Esta no será la última pandemia. El mundo siempre está en riesgo de nuevas amenazas. Vivir en un mundo globalizado tiene ventajas, pero también tiene riesgos. Y uno de los riesgos es que una enfermedad que aparece en cualquier parte del globo puede extenderse rápidamente a todo el mundo, como lo estamos viendo ahora. Las pandemias nos hacen ver de una manera diferente la salud.
nos hace ver de una manera diferente la enfermedad. Ya no es tarea solo de los médicos, y la solución tampoco está solamente en la medicina. La solución puede estar en la ingeniería, en la educación, en la biología, en muchas áreas. Para poder prepararnos para la próxima pandemia, necesitamos trabajar de manera unida. Necesitamos entender el por qué la población se enferma. Necesitamos entender el comportamiento humano para poder ayudar a prevenir las enfermedades. Necesitamos organizarnos mejor como sociedad para poder frenar estas epidemias. Si todos trabajamos juntos y miramos la salud de una manera diferente, estaremos mejor preparados para la próxima pandemia. O mejor aún, estaremos en capacidad de evitar que ocurra.